Bueno, en la sesión anterior veíamos en qué sentido podría decirse, ¿no?, que la teoría decolonial sirve de base epistemológica, ¿no?, para el enfoque de la NEM, específicamente en relación con el área de conciencia histórica, ¿no? Y bueno, yo explicaba que a mi juicio, aunque ciertamente existen rasgos comunes entre el enfoque de la NEM y la teoría decolonial, ellos no dejaban de ser pues superficiales, ¿no?, en el sentido de que dicha teoría podría coordinarse con el aprendizaje significativo contextual, o con la pedagogía crítica, o con la crítica histórica, etcétera, ¿no? Es decir, no había nada específicamente decolonial en el enfoque del programa, en el documento, pues, ¿no?, salvo la propaganda con la que el doctor Castillo lo divulgaba, pues, ¿no? En todo caso, la asociación entre la teoría decolonial pues ya ha sido establecida, y hoy nos toca ahondar, ¿no?, en lo que significa la colonialidad y la decolonialidad para Enrique Dussel, con especial énfasis en el aspecto histórico de la cuestión, aunque este aspecto lo voy a desarrollar todavía más en la última sesión, ¿no? Hoy me voy a enfocar más en la cuestión ontológica, que es como previa. En el artículo de Damián Pachón Soto que les pasé, se nos presenta la decolonialidad como un proyecto epistemológico nuevo, ¿no?, y a Enrique Dussel como uno de los tres grandes dentro de este movimiento, ¿no?, junto con Aníbal Quijano y Walter Miñolo, ¿no? Bueno, y por otra parte, la decolonialidad también es una de las, o podría concebirse, ¿no?, como una deconstrucción de las bases epistémicas de la modernidad, ¿no?, en el entendido de que la modernidad fue posible no solo bajo la condición del colonialismo, sino mediante el establecimiento de un orden cognoscitivo al que podríamos denominar colonialidad, ¿no? Como bien explica ahí Pachón Soto, ¿no?, citando a Nelson Maldonado, el colonialismo se refiere a voy a citar a Nelson Maldonado, a una relación política y económica en la cual la soberanía de un pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación en un imperio, ¿no? Hasta ahí la cita. Eso es colonialismo, ¿no? En cambio, la colonialidad sería, o es un término bastante más amplio. Por un lado, puede referirse a los efectos que el colonialismo tiene sobre el sentido común, la psique, el imaginario social, pero también puede referirse a los mecanismos, ¿no?, por ejemplo, mecanismos institucionales por los cuales se instaura el colonialismo. Por ejemplo, la estratificación social, la discriminación racial o sexual, ¿no?, la explicación eurocéntrica del proceso social, el ejercicio expansionista del poder, etc., ¿no? Entonces, como pudieron apreciar, tanto los efectos como los mecanismos del colonialismo pueden, según esto, sobrevivir al colonialismo propiamente dicho en escenarios postcoloniales, postfordistas, globalizados, etc., ¿no? A todo ese conjunto pues se refiere el término colonialidad, ¿no? Y entonces ahí cabe distinguir entre una cosa y otra, ¿no? Ahora, por otro lado, es claro que el término colonialidad no tiene el sentido usual que tendría toda sustantivación de un adjetivo, ¿no? Es decir, no se refiere, usualmente utilizamos esto blanquitud o qué sé yo, ¿no?, para referirnos a la cualidad de tener, por ejemplo, en este caso, la cualidad de ser colonial sería, ¿no? Pero en este caso la colonialidad no está utilizada en ese sentido, ¿no?, porque se trata justamente de enfatizar que la colonialidad sobrevive a lo colonial. O sea, que algo podría no tener la cualidad de lo colonial y sin embargo sí ostentar la colonialidad, pues, ¿no? De modo entonces que cualquier cosa que ostente la colonialidad puede o no tener la cualidad de ser colonial. Entonces es importante esa disociación que hace la teoría decolonial, ¿no? Entonces el uso del término es sui generis en el sentido de que agrupa todos estos efectos y mecanismos del colonialismo en un solo registro epistemológico, ¿no?, que es la colonialidad, ¿no? Ahora, tal y como lo define otro teórico de la decolonialidad, que es Santiago Castro Gómez, ¿no?, la colonialidad es o sería
dice la dimensión epistémica de las relaciones coloniales de poder. ¿Sale? Ahora, voy a pasar a lo que quiere decir epistemología, ¿no? En este registro. Como expliqué, o traté de explicar la sesión pasada, la epistemología se refiere al estudio de la naturaleza, de las fuentes y los alcances del conocimiento, ¿no? De modo que conlleva problemas como el concepto y el criterio de verdad, la diferencia entre conocimiento, saber y creencia, o la diferencia entre ciencia y opinión, etc., ¿no? Ese conjunto de problemas serían problemas epistemológicos. Entonces, grosso modo, la propuesta es que la colonialidad, ¿no?, instaura una relación social de poder tal que termina por afectar o definir nuestra concepción de la realidad y de la verdad, ¿no? Entonces, cuando digo aquí real, entiéndase que no me refiero a lo que existe, ¿no?, o lo que no existe, pues, ¿no? Y que del mismo modo, cuando digo verdadero, no me refiero únicamente a la correspondencia o no correspondencia entre nuestros enunciados y lo existente, ¿no? Aquí realidad y verdad tienen un sentido como filosófico más desarrollado, de manera que es real aquello que existe en conformidad con su determinación conceptual. Esa es la noción como preeminentemente filosófica, ¿no? Por ejemplo, un ser humano, voy a tomar la definición aristotélica clásica, ¿no? Un ser humano real sería aquel que ejerce su racionalidad a plenitud, ¿no? Tomando la definición de Aristóteles de ser humano como son logonejo, ¿no?, como ser racional, como animal racional, perdón. Y en cambio, cuando decimos que algo es verdadero, en este sentido enfático, filosófico, suponemos no solo la correspondencia de nuestro enunciado con la cosa, sino, según la clásica definición tomista, ¿no?, de que la verdad es la adequatio rei et intellectus, ¿no?, la adecuación no es tanto pues del enunciado con la cosa, sino del intelecto con la cosa. Eso es importante, porque eso significa que la cosa se corresponde con criterios intelectuales como la universalidad y la necesidad, ¿no? Es decir, una correspondencia entre enunciado y cosas es, por ejemplo, la mesa es de madera. Entonces sería una correspondencia de enunciado a cosa. Pero ahí no estoy diciendo nada que sea ni universal ni necesario. De manera que ahí no existiría correspondencia entre la cosa y el intelecto. Para que haya correspondencia entre la cosa y el intelecto, tendríamos que formular enunciados con validez universal y con necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las leyes científicas son las que podrían contar como correspondientes a la realidad, ¿no? Entonces, estas dos notas distinguen o distinguirían propiamente el conocimiento científico respecto de otro tipo de saberes o creencias, ¿no?, como las creencias probables, ¿no?, o los saberes que son afirmados por hábito o por sentido común, o que son meras opiniones, ¿no? Ahora, volviendo a la colonialidad, ¿no?, para relacionarlo de nuevo con la epistemología, la tesis sería un poco en la línea de pensamiento de Nietzsche o de Heidegger, o incluso Foucault, ¿no? La idea sería que esta noción de verdad y de realidad en torno al concepto clásico de esencia estaría sobredeterminada por una voluntad de poder expansionista y abstracta, ¿no?, en el sentido de que esa voluntad no admitiría ninguna diferenciación. Voy a explicarme, ¿no? Entonces, tal y como acabo de explicar la idea de realidad, ¿no?, de que algo se corresponde con su determinación propia, esa realidad es lo que en términos filosóficos vale como esencia, ¿no? La esencia es aquella nota diferencial que caracteriza a una cosa en su especie, ¿no?, y que marca una diferencia excluyente con otras cosas con las que es incompatible, ¿no? Por ejemplo, un cuadrado se diferencia de un círculo porque el cuadrado es un polígono, el círculo no. Entonces hay diferencias, esa sería una diferencia esencial, pues, ¿no? O en los ejemplos clásicos, aunque podemos discutirlos,
un ser humano se diferencia de un animal por su racionalidad, ¿no? Esas son diferencias esenciales porque marcan una propiedad que solamente pertenece a esa especie, ¿no? Eso es el concepto clásico de esencia, ¿no? Y a eso se refiere la filosofía clásica cuando habla de realidad, ¿no? Entonces, en la tesis de la teoría decolonial en relación con esto es que hay una como correspondencia, ¿no? O que esta concepción de la realidad como esencia es un efecto de relaciones de poder, en el sentido de que las relaciones de poder pretenderían establecer una identidad excluyente de otras diversas identidades, ¿no? Entonces esa relación de exclusión por vía de la abstracción es lo que la teoría decolonial vería como afín a la concepción clásica de verdad y de realidad como esencia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en ese punto, pero en fin, estoy explicando ahorita lo que sostiene la teoría decolonial, ¿no? Entonces el razonamiento es que detrás de la pretensión de universalidad y de necesidad se encuentra el interés de imponer la cultura propia a los otros pueblos, ¿no? De manera que incluso la postulación de la universalidad como criterio de verdad sirve para minusvalorar el conocimiento de otros pueblos como algo meramente relativo o circunstancial, ¿no? Es decir, particular y contingente en contraposición a la universalidad y necesidad del conocimiento occidental, ¿no? Entonces esta noción esencialista del ser y de la verdad permitiría pasar, ¿no?, subrepticiamente la identidad propia como válida para todos. Esa sería la segunda tesis, ¿no? O sea, la primera es que el concepto de esencia, y el concepto de verdad clásicos de la filosofía clásica, pues, se corresponden con una voluntad de poder. Y la segunda tesis es que el carácter abstracto de la universalidad y de la esencia sirven para subrepticiamente proyectar la identidad propia hacia los demás, ¿no? Eso es lo que la teoría decolonial entiende como universalismo. O sea, el argumento engañoso de que algo que es solo particular se presente como universal, ¿no? Y en este caso se referirían específicamente a los criterios occidentales de verdad o de conocimiento científico, etcétera, proyectados hacia los demás formas de conocimiento como los únicamente válidos, ¿no? Entonces, habría un sesgo culturalista, pues, en ese sentido, ¿no? Entonces se trata de una tesis que Dussel ha sostenido por lo menos desde 1970, ¿no? Esta tesis del universalismo y de la voluntad de dominio de la ontología, aunque después la matizó, bueno, no la matizó, sino más bien la complejizó con la teoría de la modernidad, ¿no?, que ya es en donde pudo compaginar, digamos, su crítica a la ontología con su crítica histórica de la sociedad moderna europea, ¿no? Entonces, en el método para una filosofía de la liberación podemos leer, voy a citar aquí a Dussel para irles poniendo un ejemplo de a qué se refiere, ¿no? Dice Dussel: todo el pensar griego repite de diversas maneras el fragmento 6 de Parménides, cuando Parménides dice que el ser es y el ser no es. Pero no debe olvidarse que para Parménides lo mismo es el ser que el pensar, y el pensar debe identificarse con el logos griego. Aquí está la tesis decolonial central, ¿no? El ser y el pensar son idénticos, y tanto ser como pensar deben identificarse con la racionalidad griega, pues, ¿no? El ser, dice Dussel, es lo griego, y el no ser no es, y el no ser se refiere a lo bárbaro, lo conquistado, lo que está más allá del horizonte ontológico de la polis, dice, ¿no? En este caso, continúa Dussel, se diviniza la physis, que es el horizonte griego de comprensión del mundo. En definitiva, es una ontología, la griega, es una ontología conquistadora, dominadora, imperial, guerrera. Hasta ahí Dussel, ¿no? Y luego, años más tarde,
en Filosofía de la Liberación, Dussel, que siguiendo este razonamiento tiene a bien concluir, pues, ¿no? Dice: la guerra es la ontología práctica. Es el ser que prácticamente reduce al otro al no ser. Parménides funda así la estrategia táctica de von Clausewitz y del Pentágono. Von Clausewitz, sí lo dice, no estoy exagerando. Von Clausewitz es estratega prusiano, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que quiero enfatizar con esto es esta correlación que Dussel establece entre esta voluntad de conquistar imperialista, etcétera, y la ontología desde Parménides, ¿no? La ontología occidental desde Parménides. Bueno, más adelante voy a explicar lo que es el concepto de ser, ¿no? Porque así puede sonar un poco ambiguo. Lo que quiero establecer es que para este planteamiento la ontología clásica pues implica el universalismo, y el universalismo es la base epistemológica del ethos, ¿no? Conquistador, dominador, imperial, guerrero, ¿no? Ahora, la primera observación que por mi parte merece esta idea es que yo creo que se basa en una falsa analogía, ¿no? Consistente en equiparar el carácter abstracto de la esencia, del concepto de esencia, pues, con la violencia política en contra de la diferencia cultural, ¿no? Y de ahí concluir, por lo tanto, que lo primero es, la ontología es la base epistemológico-ontológica de la violencia política. Yo creo que, por supuesto, existen dentro de la propia tradición filosófica varias teorías sobre la etiología, o sea, las teorías sobre el origen de nuestros conceptos, pues, ¿no? Ontológico-metafísicos, ¿no? Por ejemplo, a partir de experiencias prácticas o de sesgos evolutivos, etcétera, ¿no? Y la teoría decolonial podría contar como una teoría que explica de dónde vienen nuestros conceptos, ¿no? Los más abstractos. Y podría sostener entonces que vienen también de relaciones de poder, y esa sería una tesis pues plausible, ¿no? Y en ese sentido la teoría decolonial podría contabilizarse solo como una teoría etiológica más, ¿no? Sin embargo, se trata de una hipótesis que la teoría decolonial, hasta donde alcanzo a ver yo, da por verdadera sin prueba, es decir, simplemente establece que los conceptos se derivan de relaciones de poder, ¿no? Y de hecho, al contrario, parte de esa tesis como de un axioma ontológico político que no está demostrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? el caso de Parménides que les acabo de citar, o bien también cuando Descartes, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando Dussel dice que Descartes es como la expresión filosófico, teórica, cultural de la conquista europea de América, ¿no? La única prueba que él explica al respecto es que pues Descartes pudo haber escrito su filosofía bajo el mecenazgo, ¿no? Por ejemplo, del príncipe de Orange de Holanda, ¿no? En realidad solamente establece esa relación a través de ese economicismo, de esa tesis sociologicista, pero no hay nada dentro de la teoría de Descartes que pueda, según yo, explicar la correlación entre el ethos imperialista y la filosofía de Descartes propiamente dicha, ¿no? Dussel dice que sí, pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. En segundo lugar, ¿no? Aún admitiendo la posible utilidad de la etiología filosófico-conceptual, ¿no? Que por lo general consiste precisamente en detectar sesgos para salvar el contenido universal, ¿no? La teoría decolonial recurre a ella, o sea, a esta etiología, para recaer en una falacia genética consistente en desechar la validez de los conceptos solo porque, según la teoría decolonial, se derivan de un ethos conquistador imperialista, ¿no? Entonces, aún admitiendo que exista un uso subrepticio de la universalidad, llamado universalismo, no se sigue que el contenido de los conceptos universales tenga solo ese significado instrumental. De lo contrario, ni siquiera podría utilizarse de forma subrepticia o engañosa, ¿no? Entonces, toda la pertinencia metodológica de la decolonialidad depende, de hecho, de que se deje pasar esta falacia, a mi juicio, ¿no? Es decir,
una cosa es que los conceptos, debido a su carácter abstracto, puedan utilizarse como instrumentos ideológicos, y otra cosa es que su contenido se reduzca a ese uso ideológico. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Pero la teoría decolonial no establece esa diferencia, simplemente reduce, cometiendo una falacia genética, el contenido de los conceptos a la voluntad de dominio que presumiblemente motivó su formulación, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al concepto de ser, Dussel utiliza el concepto en un sentido abiertamente heideggeriano. Esta parte va a ser un poco abstracta, entonces les pido paciencia. Que no es, este concepto heideggeriano o este planteamiento heideggeriano no es muy distinto del sentido de la ontología clásica, ¿no? Más que por el enfoque crítico que adopta Heidegger al respecto. En primer lugar, ¿no?, el ser no tiene aquí el sentido que puede intuirse en su uso como verbo copulativo, es decir, mediante el cual atribuimos una propiedad o una cualidad a un sujeto, ¿no? Como cuando digo, no sé, la camisa es verde, ¿no? O sea, no es, aquí el ser no tiene ese sentido, ¿no? En segundo lugar, tampoco cuenta aquí como sinónimo de existencia, ¿no?, como puede sugerir su uso sustantivado, ¿no?, como cuando decimos yo simplemente soy, queriendo decir que simplemente estoy existiendo, ¿no? O como cuando queremos referirnos al mero hecho de estar ahí de las cosas, ¿no? En cambio, el concepto de ser es más parecido, en tercer lugar, aunque no es idéntico, con el concepto de esencia. En efecto, el ser, en tanto que esencia, se refiere a lo distintivo de una cosa, del ser humano, por ejemplo, ¿no?, o de lo que es ser un hombre o ser una mujer, o lo que distingue una mesa de una silla, etc., ¿no? El ser en este sentido, en ese tercer sentido, como el ser entendido como esencia, se refiere pues a la diferencia esencial que permite distinguir entes dentro de un mismo género, de modo que podamos desencadenar inferencias lógicas robustas, ¿no? En el sentido de que, como les decía hace rato, ¿no?, si ser humano implica ser racional, esto quiere decir, o esto implica que todo lo incompatible con humano debe ser también incompatible con racional, ¿no? A eso se refiere la diferencia esencial, a eso se refiere que se desencadenen inferencias lógicas robustas, ¿no? Ahora, quiero mencionar esto porque la teoría posmoderna y la teoría decolonial han puesto un poco de moda que el concepto de esencia, la idea de que el concepto de esencia implica la representación de una identidad no relacionada con otras entidades por medio de la diferencia. Esto es lo que hoy se escucha, bueno, es una cosa muy común, ¿no?, siempre se escucha que algo es esencialista, ¿no?, y se dice usualmente en un sentido peyorativo, ¿no?, como si fuera algo reduccionista. Entonces yo entiendo el sentido en que se usa comúnmente, pero me sorprende que la teoría decolonial utilice el término de esencia en ese sentido común, porque la teoría decolonial debería saber que la esencia no es un reduccionismo abstracto. La esencia siempre es una determinación diferencial, ¿no?, que se obtiene por medio de la reflexión. Entonces, y bueno, por otro lado, si uno ojeara por ejemplo, la lógica de Port Royal, ¿no?, justamente la esencia se trata de una determinación diferencial relativa, ¿no?, solo por medio de la cual puede definirse una identidad conceptual, lo que de ningún modo supone el recurso a ningún reduccionismo abstracto, ¿no? Se trata simplemente de cierto, yo creo, de cierto analfabetismo filosófico que divulga un poco aquí la teoría decolonial, porque ellos saben muy bien a qué se refiere el término esencia, ¿no? En fin, ahora ese es el tercer sentido del concepto de ser, el ser como esencia, pero ese no es el concepto propiamente dicho de ser, ¿no? El cuarto sentido, que es el sentido propiamente que es el objeto de la crítica de Heidegger, ¿no?, o de la reflexión de Heidegger, mejor dicho, es el ser en tanto se concibe como unidad del ente. Y ese es el sentido preeminente del concepto de ser, ¿no? Aquí cito a Heidegger, es aquello que determina al ente en cuanto ente, ¿no? Es el concepto de ser como unidad del ente. Ahora voy a tratar de explicar este concepto, aunque voy a hacerlo sin recurrir a Dussel, porque Dussel no lo define, ¿no?
solamente lo supone, ¿no? Ahora, aquí el punto es que se note la diferencia entre el concepto de ser como esencia y el concepto de ser como unidad del ente, ¿no? Porque aunque pueden ser similares, no son idénticos. Entonces, toda la tesis metafísica fuerte aquí, que viene de Aristóteles, es que en este registro el ser solo puede conocerse por analogía con la esencia, ¿no? Y esto quiere decir que el concepto de ser entendido como unidad del ente o como lo que determina el ente en cuanto ente no es parecido o no es idéntico al concepto de género, ¿no? Por ejemplo, podríamos unificar el concepto de silla y de mesa bajo el género de muebles, ¿ok? Etcétera, ¿no? O un pájaro y un gato bajo el concepto de animal, el concepto genérico de animales, qué sé yo, ¿no? Pero en cambio, no podemos reducir un ente con otro bajo un concepto, o sea, sí podemos unificarlos bajo el concepto de ser, pero el concepto de ser en ese plano no está funcionando como género. ¿Por qué? Porque el ser no tiene una nota distintiva por la cual se distinga de los demás, porque justamente ser es algo sobre lo cual ya no cabe diferenciarlo de otro ente. Podríamos poner un ejemplo más intuitivo, ¿no? El conjunto de todos los, en la teoría de conjuntos, ¿no? El conjunto de todos los conjuntos es también un conjunto. Ahora, a diferencia del ser, el ser de todos los entes no es el mismo un ente. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el conjunto de todos los conjuntos sigue siendo un ente, y en ese sentido también sigue siendo un conjunto. Pero el ser de todos los entes no es un ente. Esa es la diferencia. En cambio, el género sí es un ente, ¿no? Entonces, el ser es análogo a la esencia, pero no es idéntico. Entonces, bueno, ahora, todo el punto de Heidegger es que lo que pueda llegar a entenderse por el ser del ente, depende siempre de la interpretación del mundo que tengamos. Y esa interpretación no puede salir a la luz más que por la comprensión de nuestra propia existencia. Es un punto importante, ¿no? Es decir, lo que quiere decir es que el ser del ente no es ni un género ni un concepto, sino que es el horizonte bajo el cual podemos interpretar la relación de todos los entes entre sí. Entonces es propiamente un sentido de mundo. Entonces esto es importante porque Dussel va a decir que el ser, por lo tanto, es el fundamento de la totalidad. Y la totalidad entendida pues como mundo. De manera que el ser pues es el sentido del mundo. El registro bajo el cual entendemos la relación primordial que entre sí establecen todos los seres en el mundo. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo aquí clásico es el de Descartes. Entonces, cuando Descartes interpreta que la nota esencial del mundo es la extensión espacial, Heidegger le critica justamente que, no solo lo critica, sino que señala, pues indica, reconoce que Descartes está reconociendo un sentido del mundo que reduce a los entes a su mero estar en el espacio. Pero podría haber muchos otros sentidos bajo los cuales interpretamos la relación de los entes. Ese es el sentido del ser, pues, ¿no? Entonces no es un género, sino que es aquello que constituye a los entes en su esencia en relación con nuestra propia existencia. ¿Okay? Ahora, entonces, con esto voy a terminar para que pasemos a discutir. Esta es la parte ontológica, pues, de la tesis de Dussel. Entonces, el sentido del ser instaura un sentido de la totalidad en el sentido del mundo, ¿no? Y la variación que sufre ese fundamento de nuestra comprensión del mundo es lo que se entiende lo que Dussel entiende por dialéctica. O sea, cuando hay una variación en el sentido del ser que cambia la configuración de nuestra totalidad, esa variación es dialéctica.
todo lo que queda comprendido dentro de la totalidad es un ente. Y esto va a ser importante. No obstante, para Dussel hay entes que no se corresponden con el sentido del ser, aunque sean parte de nuestro mundo, no expresan o no se coordinan con el sentido del ser, ¿no? Con nuestro sentido del ser de ese momento, con esa totalidad. Y esos seres, esas entidades, son exteriores a la totalidad. Son o sea, no exteriores físicamente, pues, ¿no? Sino en términos de su sentido, son exteriores a la totalidad. Entonces lo que va a decir es esto, ¿no? Según su teoría de la modernidad, es que la modernidad va a establecer una totalidad, un sentido de mundo en torno a la colonialidad, ¿no? La colonialidad va a ser un sentido del mundo, va a ser un sentido del ser, pues, ¿no? Y que los pueblos no europeos, ¿no? Y no solo los pueblos no europeos, sino, por ejemplo, los miembros de la sociedad que no pertenecen tampoco al sistema de reproducción, están, aunque son parte del mundo, no están integrados en el sentido del ser del mundo. Y entonces la relación con esos entes, la relación o la determinación o el conocimiento de esos entes no puede establecerse por medio de la esencia, sino por medio del conocimiento analéctico, dice, ¿no? A ver, otra vez. Perdón, sí. Sí. Sí, lo de la totalidad. Me regreso, no pasa nada. Entonces, a ver, voy a reexplicar todo, ¿no? No te preocupes. El concepto eminente, ¿no?, de ser es esta unidad del ente. Esta unidad del ente no es análoga al género, no es otro ente, pues, ¿no? Sino que simplemente establece el horizonte desde el cual determinamos el registro en el que entendemos la esencia de cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Descartes, ¿no? Si entendemos que el ser es simplemente la res extensa, entonces la esencia de las cosas y su diferencia específica la vamos a entender en ese registro de la extensión, ¿no? Y en los ejemplos que pone el propio Dussel, ¿no?, si, por ejemplo, ponemos al capitalismo como fundamento de la economía moderna, o sea, si es el sentido del ser de la economía moderna, entonces vamos a entender todos los entes en el registro de la producción de valor o de la valorización, etcétera, ¿no? Entonces el sentido del ser sirve como fundamento de nuestra comprensión del mundo, ¿no? Y tiene que ver, y sale a la luz solamente a partir de nuestra propia comprensión, ¿no?, de nuestra existencia. Ahora, hay entes, esa es la tesis, el segundo paso, ¿no? Ese mundo comprendido según sentido del ser es la totalidad. Ahora, hay entes que están dentro de esa totalidad, físicamente, pues, podremos decir, pero que sin embargo no se corresponden con el sentido del ser, ¿no?, con el sentido que ya hemos... En ese sentido son exteriores a la totalidad, no físicamente, sino en términos ontológicos son exteriores, no se corresponden con el sentido del ser. Y entonces la tesis de Dussel es que la modernidad, y la modernidad capitalista en particular, va a fundar un sentido del ser en torno a la colonialidad, por ejemplo, tal que de todas formas va a haber entes dentro de ese mundo que no se van a corresponder con ese sentido del ser. Esos entes son los pueblos no europeos, por ejemplo, ¿no? O también las entidades que no participan de la producción de capital, por ejemplo, ¿no? Entonces él pone el pobre, ¿no?, los excluidos, etc., ¿no? No necesariamente el proletariado para Dussel, porque el proletariado es parte de la totalidad, es parte del sentido integrado de la reproducción del capital, ¿no? Esto ya nos conduce a las tesis históricas que vamos a tocar la sesión que viene, ¿no? Entonces quiero un poco resumirles lo que vimos y después pasamos a dudas
Entonces la idea es esta, ¿no? La primera idea era la diferencia entre colonialismo y colonialidad, ¿no? Colonialismo entendido como un sistema jurídico, político, económico y históricamente situado. La colonialidad entendida como un conjunto de efectos y de mecanismos de los que se sirvió el colonialismo o que se derivaron del colonialismo, pero que sobrevivieron al colonialismo. Ese conjunto se llama colonialidad y tiene un sentido preeminentemente epistemológico, ¿no? Ahora, epistemológico quería decir, se refería a toda la serie de problemas relativos a nuestra noción de realidad y de verdad, ¿no? Y por realidad, ya explicábamos que nos referimos en el sentido de la filosofía clásica a la correspondencia entre el intelecto y la cosa, no entre el enunciado y la cosa, sino entre el intelecto y la cosa, en el sentido de que la cosa se corresponde con el intelecto en la medida en que trae consigo notas de universalidad y necesidad, ¿no? Entonces los juicios contingentes de la mesa está aquí, yo estoy aquí, ahorita son las 11, qué sé yo, no cuentan como reales, son contingentes, ¿no? Y la verdad es eso, ¿no? Esta correspondencia. Ahora, la otra tesis es que ese sentido de realidad y de ser, realidad como esencia y de verdad como correspondencia de la cosa con el intelecto, está constituida para la teoría colonial por la colonialidad, es decir, por las relaciones de poder que se derivan del ethos conquistador, imperialista, etc., ¿no? O sea que no solo están sesgadas, sino que están constituidas por esa relación, ¿no? Y bueno, yo les decía que yo veía ahí una falacia genética, pero bueno, no es tanto el punto de mi crítica, ¿no? En fin. Y finalmente, que el sentido de ser, que va a ser el objeto de crítica para la teoría decolonial, no es tanto el sentido de ser como esencia, sino del ser como unidad del ente en tanto fundamento de la totalidad o como unidad de sentido del mundo, pues, ¿no? Entonces, ya terminó con esto. La siguiente sesión lo que vamos a ver es cómo en qué sentido, o más bien, cuál es el sentido que la modernidad instaura en el mundo, pues, ¿no? Y cuál es la propuesta metodológica de salida de esa totalidad por parte de Dussel, ¿no? Su propuesta es la analéctica. O sea, si la dialéctica es la variación de sentido que hace que nuestra comprensión del mundo se modifique, él va a decir, el problema con eso es que no salimos del registro de la totalidad. No podemos ser sensibles a la exterioridad, ¿no? Para ello tendremos que utilizar un método analéctico por el cual podamos, por analogía, comprender cuál es el sentido de los entes que no participan de la totalidad, ¿no? Entonces, ahí él va a decir que vamos a abandonar el terreno de la ontología, que sería este terreno de la totalidad, del sentido del mundo, y vamos a pasar al terreno de la metafísica, entendiendo metafísica como aquel conocimiento que ya está referido a lo que es exterior a la totalidad del ser, ¿no? Entonces, bueno, sé que fue un poco abstracto la sesión, pero bueno, pasemos si quieren a las preguntas o dudas.